En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. Jesús dijo a sus discípulos: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es también semejante a un vendedor de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, va y vende todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos tratando el tema del seguimiento de Jesús, que es la norma suprema de nuestra vida. Seguir a Jesús lo entendemos muchas veces con esta imagen de seguir sus pasos, seguir sus huellas, ir tras de Él. Es una imagen. En definitiva, seguir a Jesús lo que viene a significar es un proceso que ha comenzado en nosotros, es un proceso que se puede llamar proceso de configuración con Él, con su persona, con su mentalidad, con sus sentimientos. Ese es el seguimiento de Cristo, ir asimilándolo día a día, hasta, como diría San Pablo en la carta a los Gálatas, hasta que no seamos nosotros los que vivamos, sino Cristo quien viva en nosotros. Esa es la meta, ese es el objetivo de lo que es la vida cristiana y lo que es el seguimiento de Jesús. Hoy yo pensaba hablar del seguimiento de Jesús por medio de los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos son pobreza, castidad y obediencia. Y mucha gente pensará que, bueno, esto es un tema para la vida consagrada, para los religiosos y para las religiosas. Sin embargo, es un tema para todo cristiano, sea laico, sea sacerdote o religioso o religiosa. Evidentemente que en la vida consagrada, pues los consejos evangélicos se expresan por medio de los votos, estos compromisos que son públicos y solemnes. Sin embargo, los consejos evangélicos hacen referencia a unos dinamismos o unas dimensiones muy hondas que están en el ser humano. Y de eso es lo que yo quisiera hablar hoy, porque nuestra experiencia de fe, el encuentro con Jesús debe ir traduciéndose en una vivencia en la que el Señor cada vez más va tomando dominio de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros afectos, de nuestra voluntad. ¿Cuáles son esos tres dinamismos o tendencias o instintos que están tan arraigados en nuestra naturaleza humana? Pues podemos formularlos básicamente, son tres. El primero es ese instinto o esa capacidad que tiene el ser humano de poseer bienes materiales. Vamos a poner la palabra los bienes materiales. Hay un instinto natural en el ser humano de lo que es la propiedad privada. El ser humano trabaja para adquirir bienes. Y esa es, vamos a decir así, la primera dimensión, el primer, diremos, instinto, aunque evidentemente no es que sea el primero en orden, pues, los tres son importantes. Pero fundamentalmente en el ser humano está ese instinto natural a la propiedad privada, al poseer bienes. En segundo lugar está ese otro instinto o esa otra dimensión o tendencia del ser humano de amar y ser amado. Es otra dimensión que está a la raíz de nuestra naturaleza humana. Y el tercer dinamismo, tendencia e instinto es la capacidad de decidir. Estamos hablando de la libertad. Es un instinto también natural en el ser humano. Pues estas son las dimensiones más hondas del ser humano. Bienes, amor y libertad, básicamente. Ahora bien, esto hay que plantearlo también desde la realidad de nuestra naturaleza caída, el misterio del mal, el misterio del pecado que entra en nuestra vida y
se erige en cada uno de estos dinamismos o tendencias un ídolo que esclaviza y evidentemente como consecuencia lógica pues se produce un caos en la persona. Cuando se vive de una manera desordenada, de manera idolátrica, pues evidentemente que estas tres realidades que son tan hondas en el ser humano pues luego se traducen en un desorden. Se puede decir que el misterio del mal que trastoca es una realidad tan honda y que lo vemos en el mundo, y como he dicho, ¿no? Se erige un ídolo en cada una de estas tendencias, pues se produce lo siguiente. Voy a decirlo de manera así directa. Lo puedo formular utilizando los famosos tres ídolos clásicos. Ustedes piensen en la P, porque comienzan con P. El primero es el poseer. Los bienes, que es un instinto natural de obtener bienes. Esa dimensión herida por el pecado, pues produce el afán de tener y tener. El materialismo, la avaricia, el apego a las cosas materiales, de una manera un tanto obsesiva. El ser humano, evidentemente, ante este ídolo, pues queda esclavizado. Y esto pues produce un caos. El ser humano le da tanta importancia al tener, que olvida lo que es realmente importante. El otro aspecto, que es la capacidad de amar, ahí podemos poner la segunda P, que es el segundo ídolo que se erige cuando se vive una vida desordenada, que es el placer. Entonces ya no se ama a las personas, sino que se utilizan a las personas para la propia satisfacción, se vuelve una cosa, se cosifica a la persona. De esto se podría hablar muchísimo, pero ciertamente no una dimensión tan importante y tan natural en el ser humano como la capacidad de amar, que se trastoque por el ídolo del placer, por el placer, lleva consigo luego pues una esclavitud y un desorden. Y luego tenemos la tercera, el tercer dinamismo, como dije, o tendencia o instinto natural, que es la libertad, la capacidad de decidir. Ahí pondríamos la tercera P, que es la del poder. Es esa herida, ¿no? En esa dimensión, pues lleva a la persona a pensar que tiene un poder absoluto, que puede hacer con su vida lo que quiera. Y aquí pues la libertad se convierte en libertinaje. Yo soy dueño de mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que me dé la gana, y soy dueño de mi tiempo y soy dueño de todo. Así que podemos ver que interesante, ¿no? Que caigamos en cuenta que están esas dimensiones, esas tendencias o esas raíces tan hondas en el ser humano, que en sí mismas son buenas. Como dije, ¿no? Esas tres dimensiones que son el poseer, es algo natural, el amar y el ser libre. Y el pecado pues ha venido a trastocar al ser humano, haciéndolo un esclavo. Pues Cristo tiene que entrar en esas dimensiones, tiene que entrar en esos dinamismos del ser humano. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace nuestro encuentro con el Señor? ¿Qué es lo que hace Él en nuestra vida cuando le abrimos la puerta, ¿no? Como aquello de Zaqueo, que baja porque hoy tengo que entrar en tu casa. Y Zaqueo sencillamente bajó y abrió, y Jesús entró, y luego aquellas palabras de Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La vida cristiana no es un puro esfuerzo humano. Hay que decir que la vida cristiana y el seguimiento de Jesús es algo que no es fácil, y yo diría que ni siquiera es difícil, es imposible. Desde nuestras solas fuerzas humanas es imposible seguir a Jesús. El derrumbar esos ídolos nos resulta imposible. Necesitamos el don de Dios, necesitamos la gracia, su Espíritu, al cual le damos espacio para que vaya haciendo poco a poco su obra en nosotros. Y me gusta hablar en términos del poco a poco. El proceso es progresivo y a veces un poquito más acelerado, un poco más lento.
en la vida vamos a ir teniendo experiencias de libertad. Jesús viene precisamente a nuestra vida a sanar la herida que ha producido en nosotros el pecado. Y en segundo lugar, ha venido a liberarnos de esos ídolos y a ordenar enteramente nuestra vida. En un mundo viejo ha pasado, un mundo nuevo ha comenzado. Bien, pues, ¿cómo podemos entender ahora la entrada de Jesús en nuestra vida en los términos que hemos dicho, ¿no? de estas tres tendencias, dimensiones? Pues en primer lugar, en cuanto al tema o a la raíz o al dinamismo de los bienes, la capacidad que tiene el ser humano de poseer bienes, y que luego el pecado lo traduce en una especie de posesión, ¿no? de esa tendencia a poseer, de querer tener más, el apego a las cosas materiales. Hemos escuchado al comienzo un evangelio que lo he escogido expresamente, que es la parábola del tesoro escondido y de la perla, que el que la encuentra vende todo lo que tiene porque ha encontrado el tesoro más grande. Y precisamente el tesoro más grande en nuestra vida es Jesús. Jesús es nuestro bien, Él es nuestra riqueza. Y cuando esto uno lo lleva a una vivencia, entonces Él ocupa un lugar tan central que entonces todo lo demás, como una especie de rompecabezas, cae en su lugar. Por tanto, Jesús es nuestro bien y me hace comprender, su luz me hace comprender que todo lo que voy adquiriendo en la vida, los bienes, no es para vivir de una manera apegada, de manera obsesiva. Él me da la libertad para hacer uso debido de esos bienes, que siempre son en función al amor, que son siempre en función a su plan de salvación. Y entonces pues yo no soy dueño, sino que soy administrador de los bienes que el Señor me ha dado. Entonces, como Jesús entra en mi vida y me sana de ese apego y me hace comprender el lugar que ocupan los bienes, que son buenos, teniendo en cuenta que Él es el primer bien, la primera riqueza. En términos de lo que sería la vida consagrada, aquí entra lo que se llama el voto de pobreza. La pobreza evangélica es ese desprendimiento o ese don de saber relativizar lo relativo, y saber absolutizar lo absoluto. Y por tanto, la pobreza evangélica, que no solamente es para la vida consagrada, es para todo cristiano, es para tanto el sacerdote como el laico, como el religioso o la religiosa. El otro aspecto, que es el de la capacidad que tiene el ser humano de amar y ser amado, ese es otro segundo dinamismo tan importante, ¿no? Que está en nuestra propia naturaleza, y que el pecado ha venido a trastocarlo, ¿no? con esa búsqueda del placer por el placer. Pues Jesús entra en nuestra vida, entra en nuestro mundo interior, en nuestro mundo afectivo. ¿Y qué hace Él ahí cuando le dejamos el espacio para que Él entre en nuestra vida? Él se vuelve en el dueño de nuestro corazón. Él se vuelve el dueño de nuestro mundo afectivo y viene a sanar y viene pues a ordenar nuestra vida interior. Y esa es la obra que Él va haciendo en nosotros, haciéndonos verdaderamente libres para amar. Y en este aspecto del amar y el ser amado, pues en lo que sería la vida consagrada, aquí entraría el voto de castidad. La castidad no es otra cosa que esa virtud que regula todo el mundo afectivo, purifica al ser humano de todo egoísmo para amar de una manera pura. Y luego tenemos el tercer aspecto o dinamismo, que es el de la libertad, ¿no? La capacidad de tomar decisiones. Aquí evidentemente pues como dije, el pecado entra y trastoca lo que es la libertad del ser humano, y convirtiendo esa libertad en libertinaje. Y eso lo vemos constantemente
en nuestro mundo, ¿no? El desenfoque, el desequilibrio de lo que, el no entender verdaderamente en lo que consiste la libertad. Y Jesús entra en nuestra vida y entra en nuestra vida como el Señor, al que yo obedezco, al que yo sigo. Y entonces poco a poco Él me da una capacidad de pensar y de decidir, me da una luz, y por tanto ya no camino en las tinieblas de un libertinaje egoísta. Y en cuanto a lo que sería la vida consagrada, aquí tendríamos que, aquí entraría el voto de obediencia. Es un voto también muy interesante. Y como han visto, esto no solamente se aplica a la vida consagrada. En la vida consagrada se expresa a través de los votos, a través de un compromiso público y solemne. Estos consejos evangélicos los podemos ver también en la propia vida de Jesús. Jesús es el pobre por excelencia, que siendo rico se hizo pobre. Cuando Jesús dice yo soy el camino, pues es que nosotros lo seguimos a Él y lo contemplamos desde su realidad de pobre de espíritu, libre. Igualmente Jesús es casto en el sentido de una pureza de lo que es el amor, y Jesús es el obediente y obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Estas cosas que estamos diciendo, ¿no?, que estamos hablando, son realidades verdaderamente sobrenaturales. Nosotros más o menos podríamos intuir, ¿no?, el alcance del misterio del mal, pero tenemos esas tendencias, la tendencia a la posesión, poseer y el apego a las cosas, y eso es muy fuerte. Igualmente que a veces en las relaciones humanas el aprovecharse del otro, el usar al otro para mi beneficio, el no verdaderamente amar al prójimo. Igualmente la obediencia, cómo distribuimos nuestro tiempo, cómo organizamos nuestras vacaciones, cómo decidimos, cómo hacemos uso de nuestra libertad. De modo que esto no es nada fácil. ¿Y por qué no es nada fácil seguir a Jesús? Como dije al principio, no solamente es difícil, es imposible, porque esta es la obra de Dios. Nuestra naturaleza humana, como ya he dicho en las intervenciones anteriores, es una naturaleza herida por el pecado. Y por tanto el pecado lo que viene a significar aquí es que quiere tener dominio sobre nuestra naturaleza. El misterio del mal quiere tener dominio. Y ese dominio nosotros nos sentimos muy, vamos a decir, a gusto. El pecador se encuentra a gusto con su pecado. Tiene que darse una especie de ruptura en el que el ser humano se dé cuenta lo dañino, lo perjudicial, lo destructivo que es el mal. Y esto no solamente porque se dé cuenta, sino necesita un don superior y abrirse a la gracia. Y cuando el ser humano tiene esa experiencia de conversión y la experiencia del encuentro con Jesús, pues Jesús entra en nuestra vida y se establece una lucha interna, ¿no?, una lucha interior, un combate espiritual. ¿Por qué? Pues porque el pecado que está en nosotros, en nuestra naturaleza, quiere tener el control. Y nosotros sabemos que el control, es decir, el dominio, el señorío, lo debe tener Jesús, el Señor. Y en este combate, en esta lucha, pues sucede algo que es que nos deprimimos. Esta lucha interior pone a la persona en crisis. Y esto es bueno entenderlo. Porque mucha gente han abandonado incluso la vida cristiana porque se dan cuenta, ¿no?, lo duro que es ser cristiano, lo duro que es seguir a Jesús. Lo que implica, ¿no?, el disponernos a
a que Él nos vaya sanando y nos vaya liberando de nuestras esclavitudes. Y esto, como también dije, es un proceso que se da poco a poco. Evidentemente estamos implicados, es el Espíritu de Jesús el que va poco a poco abriéndose paso en la medida también que nosotros cedemos y nosotros colaboramos con la gracia para que Él vaya entrando en esas zonas de nuestra mente y en esas áreas de nuestro mundo afectivo que todavía están muy oscurecidas por el mal. Y esto es un proceso que tiene que darse y que es a lo largo de nuestra vida, no es algo que se dé de manera automática, pero experimentamos y mucha gente es testigo de que de cosas que antes les resultaban tan difíciles superar, determinados apegos, de determinados sentimientos hacia otras personas, les resulta tan difícil no superar una envidia, un coraje, un apego a las cosas materiales, superar la lujuria. Hay gente que en el camino de la fe se han ido fortaleciendo poco a poco y el Señor le ha ido dando la gracia, la persona ha ido cediendo poco a poco, colaborando porque estamos implicados en este proceso de cristificación. El seguimiento de Jesús no es otra cosa que irnos cristificando, irnos configurando con Él, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, hasta que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino Cristo quien vive en nosotros. Pues bien, hermanos, me parece que estas dimensiones del ser humano que son tan profundas, quería que quedara esto muy claro a estos tres niveles. A un nivel natural, el ser humano pues tiene unas capacidades, unos instintos naturales a poseer cosas, y eso es bueno. El ser humano tiene una capacidad, un instinto natural a amar y ser amado, y el ser humano tiene una capacidad natural de tomar decisiones. Esas son las tres dimensiones. En un segundo momento, pues hemos visto, ¿no?, cómo el pecado ha entrado y se ha erigido un ídolo, el ídolo del poseer, el ídolo del placer por el placer, el ídolo del poder, de hacer con mi vida lo que quiera. Y cuando estos ídolos están bien arraigados en nuestra vida, pues crean dependencia, crean una esclavitud y como consecuencia lógica crean un caos en la persona. Un caos que no es solamente a un nivel personal, sino que este caos que produce el misterio del mal en nosotros tiene también consecuencias sociales, tiene consecuencias, ¿no?, en nuestro entorno. Ustedes pueden ver cómo esto que estoy diciendo se puede ver retratado en la vida de familia, en el mundo laboral, con las envidias, las competencias, en el mundo de la política, en el mundo... ahí está planteado, ¿no?, tres dimensiones constitutivas en el ser humano que son buenas, porque así nos ha creado el Señor, nos ha creado Dios. Sin embargo, como el misterio del mal, el pecado, el egoísmo ha trastocado completamente, ¿no?, estableciendo un ídolo, y con el ídolo pues la dependencia, la esclavitud y en consecuencia lógica el desorden. Y que Cristo viene a nuestra vida, Jesús viene a nuestra vida porque le hemos abierto la puerta. Aquello que decíamos al comienzo de estos ejercicios espirituales, ¿no?, el fiat, el hágase, es decirle, sí, entra en mi vida como médico para que sanes esas raíces, ¿no?, esas dimensiones, esas tendencias que están heridas por el pecado. Y entonces al abrirle al Señor la puerta para que Él entre, pues se va a producir el milagro poco a poco. Si por ejemplo hay alguien que se encuentra en una determinada esclavitud, no hay tampoco que desesperarse. Esta es la obra de Dios. Lo que tenemos es que tener paciencia y entregarle al Señor nuestra vida y presentarles estos ídolos, estas esclavitudes, estos desórdenes, y con confianza
al presentárselos a Él y abrir nuestro corazón a Él y dejando que Él cada vez sea dueño de nuestra vida, es que se va a ir produciendo un proceso de sanación, un proceso liberador, un proceso, diríamos, de un ordenamiento nuevo de toda la vida. Este planteamiento, pues, quería que se viera, ¿no?, como parte de estas meditaciones del seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús, que en la vida consagrada, como dije, se concreta con seguir a Jesús en pobreza. Pobreza es sencillamente desprendimiento. Es sencillamente poner a Jesús como el tesoro. Como dijo San Pablo, ¿no? Lo que antes consideraba valor, ahora lo considero pérdida y más aún todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Cristo entra como el valor supremo en el que todos los bienes tienen su importancia, quedan relativizados, ya no son ídolos y sencillamente todo lo tenemos para administrarlo, no como dueños, y para el servicio del amor, para el servicio de la vida. Cristo entra en nuestra vida y ordena nuestro mundo afectivo y ordena también nuestra capacidad de decisión, la capacidad de ser verdaderamente libres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.